Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver cómo hacer un simulador en lote de modelo de crecimiento de Contois en Excel y vamos a ver reacciones químicas donde se utiliza nitrógeno y oxígeno. Ya estamos entrando en los territorios de pesos pesados de los simuladores. Y bueno, para lograr simular la demanda de oxígeno, el consumo de oxígeno se estima de una manera similar a como se estima el consumo de sustrato. Decimos que el sustrato se consume por tres vías. La vía de mantenimiento celular, que es el consumo de sustrato independiente del crecimiento y la formación de producto, este es MS. La vía crecimiento, o sea, es decir, cuánto del sustrato se metaboliza y se transforma en células, y la vía de formación del producto, es decir, cuánto producto se forma a partir del sustrato. Aquí utilizamos los rendimientos. Este rendimiento, el YXS, es cuántos gramos de células se forman a partir de un gramo de sustrato, y aquí cuántos gramos de producto se forman a partir de un gramo de sustrato. En vez de utilizar la división, podemos multiplicar, y en vez de utilizar utilizamos su inverso. Entonces aquí sería multiplicar por el rendimiento, que es cuántos gramos de sustrato se requieren para formar un gramo de células, y aquí cuántos gramos de sustrato se requieren para formar un gramo de producto. Esta última es la que vamos a usar como referencia para el oxígeno. En el caso del oxígeno, en vez de QS vamos a manejar la QO2. Y esta QO2, la demanda bioquímica de oxígeno, es igual a la MS, que es el gasto metabólico basal, por el rendimiento. Este rendimiento es cuántos miligramos de oxígeno se requieren para metabolizar un gramo de sustrato. Este sustrato debe ser metabolizado hasta CO2 y agua. Este proceso de metabolizar hasta CO2 y agua se llama mineralización. Para cuando escuchemos el término de mineralizar, es llevar hasta CO2 y agua. Entonces, esto es cuánto sustrato consume la célula por unidad de tiempo. Y aquí entonces, cuánto oxígeno consumiría para consumir ese sustrato. Aquí entonces es cuánto está creciendo la célula y cuánto oxígeno requiere para crecer. Este rendimiento es cuántos miligramos de oxígeno requiere un gramo de célula para formarse. Aquí cuánto producto se está formando y cuánto oxígeno requieres para formar ese producto. Aquí estas unidades que tiene el Y2P es de miligramos de oxígeno sobre gramo de producto formado. Y bueno, entonces ya vimos que sus unidades son compartidas. Esta es la manera de expresarlo. Aquí tenemos MS únicamente, aquí tenemos MS por el Y2S, que es el rendimiento. Aquí podríamos simplificarlo a MO2, es decir, cuánto oxígeno requiere para respirar de manera basal cuando no está creciendo ni sintetizando producto. Este es muy difícil de estimar, pero una buena estimación es realizar este producto. Y bueno, entonces, la QS tiene unidades de gramos de sustrato por cada gramo de célula en una hora. Entonces la QO2 te mide cuántos miligramos de oxígeno consume un gramo de célula en una hora. El Y2S tiene unidades de miligramos de oxígeno sobre gramo de sustrato. El YSX tiene gramos de sustrato sobre gramo de célula. Entonces su equivalente, el YO2X, son miligramos de oxígeno sobre gramo de célula. Lo mismo pasa para el YSP, que son gramos de sustrato sobre gramo de producto. Entonces su equivalente, el YO2P, son miligramos de oxígeno sobre gramo de producto. Y bueno, entonces, para calcular los rendimientos, estos rendimientos se hacen con lo que te den las ecuaciones químicas, el balance de masa, los gramos de oxígeno que se consumen para el gramo de sustrato, igual para la célula y el producto. Pero como normalmente no tenemos las masas, trabajamos con el número de moles. Entonces, aquí son el coeficiente estequiométrico, que son las moles que intervienen por el peso molecular del compuesto. Entonces, para calcular la masa del oxígeno consumido por gramo de sustrato mineralizado, son número de moles que se consumen por el peso molecular del oxígeno entre el número de moles de sustrato que fueron mineralizadas por el peso molecular del sustrato. Y pasa exactamente lo mismo, número de moles de célula para el peso molecular de la célula, y para el producto también, moles de producto, peso molecular del producto. Y bueno, entonces, estas dos demandas se refieren a la derivada de la concentración con respecto al tiempo por unidad de biomasa. En este caso es una derivada negativa porque en el sustrato estamos viendo cuánto disminuye la concentración de sustrato con respecto al tiempo,
por unidad de biomasa. Entonces, si nosotros queremos conocer esta derivada negativa, unidad de biomasa la pasamos al otro lado multiplicando, quedando de esa manera. Entonces, la disminución en la concentración del sustrato con respecto al tiempo es igual a la velocidad específica de consumo de sustrato por la biomasa. Entonces, de manera similar pasa con el oxígeno. La disminución en la concentración de oxígeno en la fase líquida con respecto al tiempo por unidad de biomasa es la QO2. Entonces, si yo quiero calcular la variación de concentración de oxígeno en la fase líquida con respecto al tiempo, es multiplicar el QO2 por la X. Entonces, las unidades del QO2 quedan miligramos de oxígeno sobre gramo de célula por hora. Entonces, las unidades del consumo de oxígeno son los miligramos de oxígeno que consume cada célula en una hora, multiplicado por la concentración de células, que son gramos de célula por litro. Gramo de célula con gramo de célula se anulan, y entonces ya el consumo queda expresado en miligramos de oxígeno por cada litro y cada hora. Es decir, cuántos miligramos requiere el cultivo para respirar por unidad de volumen y unidad de tiempo. Y bueno, entonces, para hacer los cálculos de la mineralización vamos a trabajar con un sustrato simple, vamos a trabajar con sacarosa. La sacarosa tiene fórmula condensada, fórmula condensada de C12H22 o 11. Para llevar a cabo la mineralización completa se necesitan 12 moles de oxígeno, generando 11 moles de agua y 12 moles de dióxido de carbono. Entonces, la demanda química de oxígeno, si esto lo hacemos en un proceso químico de oxidación, son 12 moles de oxígeno por mol de sacarosa. Haciendo el producto, ya nos multiplicamos por el peso molecular del oxígeno, que es de 32, y el peso molecular de la sacarosa, que es de 342. Hay que notar que las moles de oxígeno con las moles de oxígeno en este proceso se van, lo mismo que las moles de sacarosa, quedando únicamente gramos de oxígeno sobre gramo de sacarosa. De esta manera, hacemos el cociente y ya nada más nos queda 1.12 gramos de oxígeno que se requieren para metabolizar o mineralizar un gramo de sacarosa. Pasado a miligramos este valor, ya es el YO2S, y entonces nuestro YO2S es de 1122 miligramos de oxígeno por cada gramo de sacarosa para metabolizarlo. Y bueno, en un bioproceso ocurren simultáneamente principalmente tres reacciones. La primera, que ya la habíamos visto, es la mineralización del sustrato hasta CO2 y agua para obtener energía. Esto afecta directamente a la MS. La segunda es el metabolismo del sustrato y la fuente de carbono para generar biomasa. Esto afecta directamente al rendimiento celular. Y la tercera es la biotransformación del sustrato hacia la formación de producto, para lo cual a veces interviene el nitrógeno, a veces no. Esto se refiere principalmente en la YPS. Y bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer una fermentación de 1250 litros, en la cual una levadura que tiene esta fórmula mínima va a producir aminoacetaldehído, que tiene esta fórmula, es prácticamente la glicina sin un oxígeno, y la fuente de nitrógeno es hidróxido de amonio. Entonces, las condiciones iniciales que ya hemos trabajado para otros simuladores es la biomasa inicial de 50 miligramos por litro, la concentración de sustrato 20 gramos por litro, cero de producto. Las condiciones cinéticas, como va a ser el modelo de Contois, esta es la μmax y esta es la B de Contois. La equivalencia son gramos de sustrato por gramo de célula. Y bueno, entonces el consumo de sustrato, lo vamos a trabajar con esto. La producción del metabolito con estos datos, y vamos a determinar la demanda de oxígeno. Pero también vamos a determinar el flujo de hidróxido de amonio al 10% que se debe de agregar para mantener el cultivo funcionando. Esto es importante porque el hidróxido de amonio, al igual que otras sustancias y fuentes de nitrógeno, varían el pH y también son inhibidores a veces del metabolismo celular, o nos pueden dar reactivos no deseados. Entonces es importante determinar el flujo para llevar a cabo un bioproceso correctamente. Entonces ahora ya vamos a poder determinar cómo se hace. Y bueno, entonces lo primero que hay que hacer para el siguiente es escribir la ecuación de la formación de la célula. Sacarosa más fuente de nitrógeno más oxígeno te va a dar lugar a la célula más agua más dióxido de carbono. Como la biomasa debe estar escrita en fórmula mínima, también el sustrato debe estar escrito en fórmula mínima.
Recordemos que para fórmula mínima se divide entre el número de carbonos todos los subíndices. Como la sacarosa tiene 12 carbonos, todo entre 12 queda de esta manera. Este lo podríamos simplificar, pero lo voy a manejar de esta manera para que sea un poco más visible. Y bueno, entonces, ahora todo debe estar referido a la biomasa, que es la que realmente nos interesa. Entonces, a esta le asignamos el coeficiente de 1. Este es su número de moles que vamos a formar e intervenir es 1. Entonces, todo va a estar referido hacia un mol de células. Entonces, este coeficiente es x1, x2, x3, x4, x5 y este va a ser x6. Se calculan los pesos moleculares de cada compuesto. Los pesos moleculares del oxígeno es de 32, del agua 18 y del dióxido de carbono 44. Calculamos el del hidróxido de amonio, nos da de 35. Calculamos el de la sacarosa en fórmula condensada. Vemos que nada más tiene un carbono, se multiplica por 12, que es su peso molecular. Hidrógenos tiene 22 sobre 12, multiplicado por 1, nos queda 1.83. Oxígenos tiene 11 sobre 12, multiplicado por 16 da 14.66 y la suma da de 28.5. Ahora calculamos lo de la biomasa. Tiene un carbono, lo multiplicamos por 12, que su peso molecular da 1. Hidrógenos tiene 2, su peso atómico es de 1, nos da 2. Oxígenos tiene 0.5 por 16 nos da 8. Nitrógenos tiene 0.25 por 14, que es su peso atómico, nos da de 3.5. Lo sumamos y es de 25.5 el peso molecular de la célula. Y bueno, entonces, se calculan los coeficientes estequiométricos usando el rendimiento. Debemos de recordar que este rendimiento, que bueno, para el caso de estas células es de 0.5, que es en general el rendimiento que tienen las levaduras cuando son alimentadas con algún azúcar, bueno, con algún carbohidrato, viene de una reacción biológica. Esto no viene de ninguna reacción química. Lo podemos calcular con la reacción química, pero hasta que conocemos todos los coeficientes. Pero mientras, en realidad, es la reacción química, esta, la que se tiene que ajustar a los datos reales. No podemos resolver este sistema usando matrices porque no nos ajustaríamos a la bioquímica de la célula. La bioquímica de la célula no se va a comportar como las matemáticas nos pueden decir, pero sí como la maquinaria enzimática. Entonces podemos obtener rendimientos que no cuadran con la biología, con las rutas metabólicas y los ciclos. Pero bueno, entonces, para calcular esta relación de masas sale del número de moles de células, que es 1, multiplicado por su peso molecular de la célula, que son 25.5. Y debe ser dividido entre el número de moles de sustrato, que es el X1, por el peso molecular del sustrato. Ahora, a quien desconocemos es X1. Este X1 pasa al otro lado multiplicando y este 0.5 dividiendo, quedando de esta manera. Entonces hacemos el cociente y nos queda de 1.78. Ahora sí, todo lo demás los calculamos por tanteo. El primero que vamos a calcular es el dióxido de carbono. Para calcular el dióxido de carbono, como habíamos visto, nos daba el coeficiente de la sacarosa de 1.78, ya lo escribimos aquí. Vamos a escribir aquí los coeficientes, toda esta parte es de entradas y toda esta parte es de salidas. Ya tenemos el coeficiente de la sacarosa, también tenemos el coeficiente que es de 1 de la biomasa. Y lo primero que vamos a balancear es el carbono. Entonces, para el carbono, vamos a tener un carbono nada más a la entrada, va a ser multiplicado por 1.78, y a la salida tenemos un carbono, aquí nada más hay uno, multiplicado por 1. Pero también el dióxido de carbono tiene carbonos. Entonces es 1 por X5, aquí está. Todos los demás elementos no tienen carbonos, entonces lo rellenamos con 0. Entonces la suma de todo esto aquí en la entrada debe de ser igual a la suma de todo esto aquí a la salida. Esta suma no la podemos realizar, pero esta sí. Entonces nada más es 1.1 por 1.78 es 1.78, es lo mismo que voy a poner aquí. A este 1.78 le resto 1 y queda 0.78. 0.78 entre 1 es el valor de X5 y esto es 0.78. Y así es como calculo este coeficiente y ahora lo escribo acá. Ya que está escrito aquí el coeficiente, vamos a calcular ahora sí el hidróxido de amonio. Para el hidróxido de amonio nuevamente, este no tiene nitrógeno, este sí,
tiene un nitrógeno y multiplica X2, aquí está, un nitrógeno por X2. Este no tiene nitrógeno, va con 0. El agua tampoco tiene nitrógeno, va con 0. El dióxido de carbono tampoco tiene nitrógeno, va con 0. Y aquí sí tenemos nitrógeno, es 0.25 por 1, que es el coeficiente. Bueno, aquí está el coeficiente 1. Entonces, realizando esta operación, 1 por 0.25 me da 0.25 y este mismo valor es el que debe de haber acá. Entonces, dividimos este 0.25 entre 1 y nos debe dar el valor de X2, el cual es 0.25. Ya tenemos el siguiente coeficiente y lo escribimos acá. Ahora, el hidrógeno. Para sacar el hidrógeno nuevamente, escribimos todos los que tienen hidrógeno. Aquí son 22 sobre 12 multiplicando a 1.78. Aquí está, 22 sobre 12 multiplicando a 1.78 nos da 3.57. Aquí tenemos 5 hidrógenos que multiplican el coeficiente de 0.25. Aquí está, nos da 1.25. Sumamos 3.57 más 1.25 y nos da 4.82. Es el mismo valor que debemos de poner acá. Aquí a la salida en los hidrógenos, aquí tenemos 2 que multiplica X4. Aquí está. Este no tiene hidrógenos, va con 0. Este tiene 2 hidrógenos y multiplica 1 y aquí está. Entonces, para calcular X4 es 4.82 menos 2 me da 2.82. Este 2.82 lo divido entre 2 y ya me da 1.41, que es el coeficiente del agua. Este 1.41 se lo pongo aquí al agua. Y bueno, aquí está mal, era 1.41, perdón. Y bueno, ahora nos vamos al oxígeno. El oxígeno nuevamente lo ponemos, aquí hay 11 sobre 12 que multiplica 1.78, aquí está, esto nos da 1.64. Oxígenos aquí nada más tenemos 1 y el coeficiente es 0.25, nos da 0.25. Aquí tenemos 2 que multiplica X3, aquí lo dejamos. Aquí tenemos 2, perdón, aquí tenemos 1 que multiplica 1.41, esto nos da 1.41. Aquí tenemos 2 que multiplica a 0.78. Aquí tenemos 0.5 por 1. La suma de todos estos valores me da de 3.46 y es lo mismo que debe de haber al otro lado. 3.49, perdón. 3.49 menos 1.64 menos 0.25 me da 1.6 y 1.6 entre 2 me da de 0.81. Este es el coeficiente del oxígeno y lo ponemos aquí. Y bueno, ahora sí, ya tenemos todos los coeficientes. Perdón, aquí era 1.4. Y calculamos entonces ahora sí la demanda química de oxígeno, que en este caso es más biológica que química, pero bueno. Entonces el coeficiente del oxígeno, 0.8, aquí está, multiplicado por su peso molecular, dividido entre los moles de la célula, que es 1, entre el peso molecular de la célula, que es de 25.5. Realizando los productos, 0.8 por 32 es 25.64, 25.5 por 1 es 25.5, realizo el cociente, esto es de 1.05, entonces ya mi rendimiento, el YO2X es de 1005.75 miligramos de oxígeno por cada gramo de célula que se forme. Esta es la demanda de oxígeno para la biomasa. Hay que hacer exactamente lo mismo ahora para el producto. Nuevamente asigno coeficientes Y1 para la fuente de carbono. Aquí ya no tiene que estar en fórmula mínima, aquí nada más está en fórmula condensada. La fuente de nitrógeno, el oxígeno. Nuevamente este sería mi Y6, esto es lo que me importa realmente despejar. Por lo tanto le pongo 1. Mi coeficiente del agua, que es Y4, y la del dióxido de carbono, que es 5. Nuevamente, como está referido al producto, le pongo el valor de 1. Entonces se calculan los pesos moleculares de cada compuesto, ya los teníamos estos. El único que nos faltaba es el del producto. Nitrógenos tiene 1, pesa 14, ahí está. Carbonos, pero hidrógenos primero. Hay 2, 4, 5 hidrógenos, por 1 da 5. Oxígenos nada más tengo 1, por 16 da 16. Carbonos tengo 1, por 12, que es su peso atómico. Perdón, tengo 2 carbonos, por 2 da 24. La suma de esto da de 59 gramos sobre mol. Entonces, nuevamente, para calcular el número de moles que necesito de sustrato para formar esto es con YPS. Entonces, la YPS que tenía era de 0.27 gramos de producto por cada gramo de sacarosa, y esto es igual a los moles de producto por el peso molecular del producto. Nuevamente despejo Y1, pasa al otro lado multiplicando, este 0.27 pasa dividiendo,
Queda de esta manera. Realizo el cociente y da de 0.62. Entonces ahora sí, este 0.62 lo voy a poner aquí en Y1 y calculo los demás coeficientes por tanteo. Entonces empiezo con los coeficientes del carbono. Aquí está el 0.62 del Y1, el Y6 que es de 1. Nuevamente aquí tengo dos carbonos y un coeficiente de 1, ahí está. El Y5 es el que me interesa, el del carbono. Entonces, realizando esta multiplicación, 0.62 por 12 me da 7.52. Ese es el mismo valor que debo de tener acá. Entonces, 7.52 menos 2 me da 5.52. Y este es el coeficiente del dióxido de carbono. Ahora lo hacemos igual con el nitrógeno. El primero no tiene nitrógeno, el segundo sí, nada más tiene 1. Nitrógenos también en el producto tengo 1, entonces al final debo de tener 1, entonces a la entrada también es 1, entonces mi coeficiente del nitrógeno es 1. El hidrógeno también lo hago, es 22 por 0.62. Aquí tengo 5 nitrógenos por 1. En el agua tengo 2 hidrógenos por Y4. Aquí no tengo hidrógenos, aquí tengo 5 hidrógenos por 1. Entonces esta no la puedo realizar, pero esta sí. Entonces al hacer este producto me da de 18. Este 18 es el mismo que tengo del otro lado. 18 menos 5 da 13. 13 entre 2 ya me da el 6.85. Ese es el coeficiente del agua. Ahora hago lo mismo para el oxígeno. 12 por 0.67, aquí está. 1 por 1, ahí está. Y3 por 2, ahí está. El Y4 que es el del dióxido de carbono, perdón, el del agua, 6.85 por 2, ahí está, perdón, por 1 oxígeno. El dióxido de carbono que es 5.52 por 2, aquí está. Y la biomasa, perdón, el producto 1 por 1, ahí está. Entonces hacemos los productos, toca 18.9, despejando Y3. Entonces Y3 ya nos queda de 5.19. Y bueno, entonces ahora calculamos la demanda de oxígeno. Los moles de oxígeno, 5.19 por el peso molecular del oxígeno, entre los moles de producto, que es 1, y el peso molecular del producto. Haciendo este producto, 32 por 5.19, 166. Dividimos 163 entre 59, toca 2.81. Entonces, esta es la demanda de oxígeno. Entonces, mi rendimiento, el YO2P, es de 2.815 miligramos de oxígeno por gramo de producto. Ahora calculamos el nitrógeno. Como ya está balanceado, ya nada más vamos a calcular directamente. Hubo un error aquí. La demanda biológica de nitrógeno entonces es para la biomasa, es 0.25, el coeficiente de la biomasa, por el peso del hidróxido de amonio entre los moles de la célula y el peso molecular de la célula. Entonces esto nos 0.25 por 35 es 8.75, 1 por 25, ahí está. Realizamos el cociente, da 0.34. Entonces, esto ya es directamente nuestro rendimiento de nitrógeno. El rendimiento de nitrógeno a biomasa es de 0.34. Ahora hay que hacer el producto, el rendimiento de nitrógeno a producto. Entonces, en el producto teníamos un mol de hidróxido de amonio y un mol de producto formado. Entonces, uno con uno se anula. El peso molecular de la fuente de nitrógeno es 35 y del producto es esta. Entonces, hacemos el cociente, da de 0.59. Este es el rendimiento que va a tener el nitrógeno a producto. Perdón, se aplica la misma ley, la ecuación de Abbott para el cálculo del nitrógeno, así como se aplicó para el oxígeno. Esta es la ecuación de Abbott para el consumo de sustrato, el MS, la μ, el YSX y el QP. Entonces para el oxígeno, en vez del MS tengo un MO2, en vez de tengo el YO2X, en vez del rendimiento de sustrato tengo el YO2P. Entonces, si quiero calcular el consumo de oxígeno, sería QN, y entonces en vez de oxígeno sería en vez de MS sería una MN. ¿Cuánto nitrógeno se consume para mantener a la célula con vida?
en el metabolismo basal, si no se divide ni forma producto. Normalmente es cero, porque casi nunca utilizas nitrógeno como fuente de energía. Y bueno, a menos que sean aminoácidos lo que está consumiendo. Aquí sí, pues, entonces, si es un aminoácido, entonces este no es cero. En nuestro caso no es un aminoácido, no obtenemos energía al consumirlo, entonces este va a cero. Va a ser cero. Entonces hay que calcular el rendimiento a célula y el rendimiento a producto. Ya que tenemos esto, entonces el flujo del hidróxido de amonio que necesitamos para el cultivo es igual a la QN por X por B entre la concentración. Sus unidades quedarían así. La QN son gramos de amoníaco que se necesitan por gramo de célula por hora. Perdón, de hidróxido de amonio. Gramos de hidróxido de amonio por gramo de célula por hora. La X tiene unidad de gramos de célula por litro. El volumen va en litros. Y la concentración va en gramos de hidróxido de amonio sobre litro. Pero como está dividiendo, pongo al revés las unidades. Entonces, gramos de hidróxido de amonio con gramos de hidróxido de amonio se anulan, gramos de célula con gramos de célula, litro con litro también, y nada más nos quedan estos litros que quedan multiplicando y las horas que quedan dividiendo. Y así es como voy a sacar el flujo del nitrógeno, del hidróxido de amonio. Y bueno, entonces ya así calculamos el rendimiento de nitrógeno a célula, el rendimiento de nitrógeno a producto, y ya finalmente entonces las ecuaciones que vamos a utilizar para hacer el simulador, la de crecimiento de Contois, que es esta, la de Louis de Quimpiret para la formación de producto, las de Aborty para consumo de sustrato, para consumo de oxígeno y consumo de nitrógeno. Nuevamente este término no lo tenemos, entonces no lo vamos a utilizar esto. Y la biomasa, producto, sustrato y el flujo. Entonces ahora sí vamos a pasar a hacer el simulador. Pocas presentaciones me han costado tanto trabajo como esta, y aún así no quedó bien, no quedó perfecta. Y bueno, entonces, nuevamente, el reactor tiene esta concentración de biomasa inicial, sustrato. El producto vamos a decir ahorita que es 0, como habíamos especificado en la presentación. Delta T de 1, mu max de 0.2, la B de Contois de 10, las condiciones de su sustrato, las de oxígeno que habíamos calculado, la de rendimiento a sustrato de 1111, biomasa 1600 y la de producto 2800. Las de Louis de Quimpiret. Ahora, las constantes del nitrógeno. La concentración de nitrógeno quedábamos que iba a estar al 10%, entonces son 10 gramos por cada 100 mililitros, o sea 100 gramos por litro. El rendimiento de nitrógeno hacia biomasa, que es de 0.34, y el rendimiento de nitrógeno hacia producto, que es de 0.59, y el volumen del reactor, que es de 1250 litros. Vamos a calcular con respecto al tiempo, la biomasa, el producto, el sustrato, el crecimiento, la velocidad de formación de producto, la velocidad de consumo de sustrato, la velocidad de consumo de oxígeno y la velocidad de consumo de nitrógeno. Y el flujo, finalmente. El flujo de nitrógeno, y este va a estar en litros por hora. Y bueno, entonces comenzamos. El tiempo inicial siempre es 0. Esto es igual a el tiempo inicial más el intervalo de tiempo que hayamos asignado, que en este caso es de 1. Recordemos que todo lo que va en B debe de ir completamente fijo. Fijo. Ahí está. Listo. Corremos este valor. No. Este. Ahí está. Biomasa. La biomasa inicial es esta. El producto inicial es este. El sustrato inicial es este. La velocidad específica de crecimiento entonces es mu max por el sustrato dividido entre el mismo sustrato más la B de Contois por la densidad celular. Esa es la que usé. Entonces ya nada más fijamos la velocidad máxima de crecimiento, queda fija, y la B de Contois también queda fija.
No, fija, ahí está. Entonces la B era el B9, ahí está. Multiplicado por la biomasa, el sustrato es variable y entonces ya queda así, de esta manera. QP lo hacemos con Ludeking Piret y entonces queda alfa. Ahí está. Que multiplica a la mu elevado a la n, que es este valor. No, elevado, no te hagas. Ahí está, elevado, no desaparezcas. Que no. Cerramos paréntesis, ahí está. Cerramos el otro paréntesis, ahí está. Eso no lo vamos a necesitar. Más beta. Ahí está, más la beta. Ahora todos los que son B también los fijamos. Este que es la N queda fijo. Y la beta. Listo. Velocidad de consumo de sustrato. Entonces es ms. Aquí está. Más la mu entre el rendimiento de la célula. Aquí está. Quedamos que el 50% porque es levadura y es un carbohidrato con lo que la estoy alimentando. Entre QP sobre YPS. Aquí está QP entre YPS. Ahora ya nada más fijo las columnas B. Las B. Vamos. Ahí está. No. Ahí está. Listo. Consumo de oxígeno. Entonces, como no vamos a usar este término, entonces es nada más la velocidad específica de crecimiento entre el rendimiento de células más la velocidad de producción del metabolito entre el rendimiento a producto, el YNP, ahí está. Ese NP no es no presentó, ni niño prodigio, es de nitrógeno a producto. Sí, ya hay simbolismos bastante malos que trauman a los alumnos. Ahora, no es cierto, me equivoqué, este es QO2. QO2 es igual a la MS, es igual a la MS por YO2S por la YO2S, ahí está, más la mu por YO2X, aquí está, más el producto de QP por YO2P. Listo. Ahora todas las que son B van a ir fijas. Se me fueron las cabras ahorita. Bueno, ahí está. Ahora, el rendimiento a nitrógeno. Ahora sí, nuevamente no involucramos a la MS. Entonces directamente es igual a la biomasa entre el rendimiento de nitrógeno a biomasa más la velocidad de formación de producto entre el rendimiento de producto. Ahí está. Fijamos la B. No, ¿qué hiciste? Se revela el teclado y el mouse. Ahora, el flujo. El flujo es igual a Qn, que es esta, que multiplica a X, que multiplica
al volumen que divide a la concentración entre la concentración. Debe estar en unidades correctas, si no puede salir mal. Chequen bien que sus unidades coincidan antes de meterlo, porque desgraciadamente en este programa no puedo meter unidades. Hay programas que sí te permiten meter unidades, en este no se puede. Y bueno, entonces ya con eso calculamos también el flujo. Ahora la biomasa, y utilizando esta ecuación, entonces x1, ahí está, que multiplica a la exponencial elevada a la mu por delta t, elevado a la mu por delta t. Nuevamente el tiempo va fijo. Ahí está. El producto, lo calculamos con esta, es igual al producto en el punto 1, más lo que se forma, que es QP, que multiplica a x delta t, que multiplica a x, multiplica por x por delta t. Nuevamente el tiempo va fijo. Listo. Ahora el sustrato. El sustrato en el punto anterior menos el sustrato que tenía el punto 1 menos qsx delta t menos qs por x por delta t. Si salen valores raros, júrenlo que algo salió mal. Entonces, vamos a ver si ya está bien todo. No debe de haber problemas en nada. Miren nomás cómo da gusto cuando corres las columnas y no sale un error así, ni números negativos, ni nada así. Listo. Entonces, esta fermentación termina aproximadamente a las 42 horas. Vamos a tener 3.72 gramos de células, 3.1 gramos de producto, prácticamente se acaba el sustrato. Y estos son los otros datos: velocidad específica de crecimiento, producción de metabolito, etc. Y bueno, entonces vamos a ver cuánto es lo más que vamos a necesitar agregarle al bioreactor de 1250 litros. Son aproximadamente 7.64 litros de hidróxido de amonio por hora para que se mantenga en funcionamiento el bioreactor. Y bueno, entonces así es como calculamos algún flujo de alimentación en un bioreactor que nada más está funcionando por lote, pero ya estamos entrando a los pesos pesados. El oxígeno lo calculamos nada más porque nos va a condicionar la velocidad específica la velocidad de agitación, y tenemos que calcular también el KLA y el oxígeno soluble, pero eso lo vamos a ver más adelante. Obviamente empiezan a complicarse mucho más los simuladores, de por sí ya tenemos más elementos con que jugar. Y no es cierto, todavía no es todo. Bueno, nada más vamos a graficar para ver cómo se comporta. Gráfico. No. ¿Dónde estás que no te encuentro? Aquí estás. No, este para allá. Allá. Y bueno, entonces este es el comportamiento de el sustrato, la biomasa y el producto. Podemos copiarlo, control C, control V. Y para ver las cinéticas, ahí está. Entonces así es como se comporta el crecimiento, la formación de producto y
el consumo de sustrato. Vamos a hacer un último, pero para ver los últimos parámetros. No, 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 no. Ahora nada más vamos a ver los últimos tres, que es el QO2. El nitrógeno nada que ver con esa escala, entonces no se va a ver bien, a menos que pongamos escala logarítmica. Efectivamente. Vamos a poner escala logarítmica para que podamos apreciar mejor los últimos datos. Y bueno, entonces vemos que el flujo de nitrógeno aumenta y luego disminuye. El consumo de oxígeno casualmente nada más disminuye. Ah, no, la velocidad específica de consumo de oxígeno. No hicimos el consumo de oxígeno, la derivada de la concentración de oxígeno en el medio. Y el consumo de nitrógeno también va disminuyendo con el paso del tiempo. Y bueno, pues así es como se simulan estos procesos. Ya tienen 6 elementos cinéticos, que son estos tres y estos tres, 6 elementos cinéticos y 3 elementos de concentración para, que pueden simular con este tipo de proceso. Y ahora sí, ya para no hacer tan largo el video, muchas gracias y hasta la próxima.